Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramírez, coconductor de este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Radio Incomex. En esta sesión tenemos la participación de la maestra Ana Azuara, gerente de análisis económico de Banco Base, con quien hablaremos sobre las decisiones económicas, comerciales y hasta políticas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como su impacto en México. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, Saúlito. Todo muy bien, Ana. Muchas gracias. Ana, pues además, para todos los que nos escuchan, es participante recurrente en nuestro calendario de capacitación por una cápsula mensual sobre expectativas de crecimiento económico, así que nos da mucho gusto ahora tenerla como invitada en el podcast. Antes de iniciar, quiero invitar a todas y todos los que nos escuchan a seguirnos en redes sociales. Si todavía no lo han hecho, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X como Incomex Nacional. Ahí van a encontrar contenido relevante, así como invitaciones a actividades de capacitación que serán muy útiles. Ana, pues para entrar en materia, me gustaría que nos platicaras como en tu papel de analista, ¿no? Desde esta perspectiva profesional, ¿qué tan distinto, tan complejo ha resultado el trabajo o anticipas que va a resultar el trabajo de análisis sobre la administración de Donald Trump, que se entiende desde mi punto de vista impredecible, ¿no? ¿Cómo hacer para establecer parámetros pues medianamente estables, valga la redundancia? Yo creo que sí, vaya, incluso desde su presidencia pasada resultó ser muy difícil analizar la economía en general, ¿no? Digo, difícil, pero más divertido, ¿no? Si pensamos un poco en la administración de Obama, que fue la última administración como que más estable, Obama era como muy claro y sabías hacia dónde iba. Después vino Donald Trump, después Biden y con la pandemia y todo esto, pues también se complicó. Pero, o sea, evidentemente lo que hacemos en general es utilizamos esta frase que han escuchado de muchos economistas, ceteris paribus. Lo que hacemos es pues fijar algunos parámetros y hacer que lo demás sea estable, ¿no? No sé, cambiamos a lo mejor, por ejemplo, las perspectivas de aranceles, ¿no? O sea, a lo mejor nada más entran para el sector automotriz o nada más entran para tal cosa y lo demás lo mantenemos estable y empezamos a hacer como diferentes escenarios para tratarnos de adelantar a lo que podría suceder, sobre todo porque, como mencionas, pues Trump es como muy volátil, ¿no? Muchas de las cosas que dijo en su administración pasada no se hicieron y quedaron así como que en el aire, no sé si se le olvidaron o cambió de estrategia o lo que sea, y esperaríamos que en esta administración sea pues también igual, ¿no? Que muchas de las cosas que diga pues no se cumplan. Se dice, Ana, que las decisiones hasta ahorita tomadas por Donald Trump y también, digamos, las políticas que se ven como para el futuro o las amenazas o advertencias pueden ir en contra de los propios intereses internos de Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica que hayan interpretado ustedes como analistas que tiene Donald Trump, digamos? Es decir, ¿por qué toma estas decisiones a pesar de que pueden ir en contra de la política interna, llamémoslo así, ¿no? A nivel exterior, toma decisiones que pueden ir contra la política interna. ¿Cuál es la lógica que ven ustedes que tiene él y cuál es la lógica que en un contexto económico actual debería seguirse, ¿no? Yo creo que económicamente no tiene lógica, para ser 100% sincera. Yo creo que lo que más está viendo él es la parte política. Desde que empezó con la campaña y desde antes, ¿no? Trae todos estos temas, sobre todo de migración, esta parte de drogas ilícitas, etcétera, que hasta cierto modo quiere controlar. Y su manera de hacerlo es amenazar en la parte de aranceles, en la parte comercial, que es algo que pues hasta cierto punto ellos sí tienen control, ¿no? O sea, cada país tiene control sobre lo que va a cobrar de aranceles, impone o no impone, ¿no? Digo, obviamente están las reglas de la OMC, pero a Trump aparentemente no le importan las reglas. Pero yo creo que en general está tratando de buscar, o sea, es un tema más político y está tratando de buscar como que esa línea que ya traía pues, súper restrictiva, hacerle pensar hasta cierto punto a sus votantes que lo que está haciendo es lo mejor para ellos. Yo considero que a lo mejor los temas económicos parecieran ser súper complicados o la gente cree que son muy complicados
y no se meten mucho a ellos y caen en muchas trampas, ¿no? Entonces sí creo que muchos de su base votante están convencidos de que lo que está haciendo pues va a ser beneficioso para ellos cuando en realidad no lo es, y entonces les está dando como que este cuento en general de que al final del día van a estar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad económicamente pues no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que los países en general pues están como que, o sea, al final del día jugando el mismo juego, es como no sé si en teoría de juegos, si lo vemos así, al final del día es un juego de quién mueve primero, quién mueve después, y pues todo el mundo va a acabar jugando este juego tan agresivo como el que quiere jugar Trump, porque pues el primero que se eche para atrás, el primero que se muestre como débil, pues evidentemente va a ser como el perdedor, ¿no? O sea, un poco como tipo el bully, ¿no? De la secundaria, ¿no? Entonces, si te echas para atrás y te haces así como que chiquito, pues el bully te va a seguir pues poniendo, ¿no? Cosas. Entiendo que por lo que comentas, Ana, las decisiones del presidente parten desde cierta ignorancia, digamos, de cómo funciona el mundo comercial, de menos, ¿no? Y en el peor de los casos, pues sí que hay un entendimiento, pero él por la narrativa, digamos, política, pues lo deja a un lado, ¿no? Deja esta lógica comercial y económica actual de un lado, con tal de seguir, digamos, ostentando como el poder político, ¿no? Y como permear esta narrativa que como dices ya de repente tiene como efectos en otros países que buscan tener un comportamiento similar, ¿no? Pero cómo debería funcionar, digamos, la política comercial y económica, no desde el deber ser, ¿no? Sino cuál es la lógica del funcionamiento de esta economía global que Donald Trump está ignorando, ¿no? ¿Qué indicadores son más relevantes para entender en qué situación está Estados Unidos, etcétera, ¿no? Partiendo como desde los preceptos económicos básicos, cuando tienes una economía abierta, al final del día, cada economía o cada país en este como juego, pues se va a enfocar o va a producir en lo que eres mejor, ¿no? Tomas todas tus cosas positivas que tienes en el país y en eso se empiezan a enfocar y empieza a crecer, ¿no? La economía. Antes, pues obviamente Estados Unidos era una economía manufacturera. Ahorita en general, Estados Unidos es una economía de servicios, ¿no? La manufactura, si bien es importante en Estados Unidos y en general a nivel global, ellos con el transcurso del tiempo la empezaron a dejar a un lado y se empezaron a enfocar en toda esta parte, no sé, del TI y todo, por eso se generó esta parte de California, ¿no? Que tienen todos estos Google y todos este tipo que son más como servicios tecnológicos. Vaya, al final del día pues no construyen la computadora, pero ese software que tú tienes sale de ahí, ¿no? Entonces ellos empezaron a enfocar más en eso, que no es tanto o sea, no tienen como una mano de obra intensiva. Digo, no sé si me fui por otro lado, ¿no? Pero en este caso México, por ejemplo, que tenemos una mano de obra altamente calificada, no es tan caro si lo vemos en comparación con lo que te saldría un salario pues en Silicon Valley. Se empezó a pues a enfocar, ¿no? A esta parte de la manufactura y empezamos a ser como que grandes en esto, ¿no? Entonces, al final del día, mucho de la manufactura pues tiene mano de obra intensiva, necesitas a muchas personas también trabajando, y la parte del sector, servicios, crear un software, pues a lo mejor nada más necesitas un ingeniero o dos que te pueden hacer todo, ¿no? No es tan intensivo en la mano de obra. Entonces empiezas a tener todas como estas disparidades en general. Hablemos de pobreza, evidentemente, tanto en Estados Unidos como en México y en el resto del mundo empieza a haber todo este ruido de que, bueno, están contratando en México sin ponerte a pensar que, bueno, pues Estados Unidos ya es algo del sector servicio y la gente se debería como que ir enfocando hacia ese punto, ¿no? Entonces, así como en economía o en comercio funciona, cada país se empieza como que a fortalecer en sus ventajas comparativas, literalmente así se llaman, buscan sus ventajas y se fortalecen de esto. Y entonces hay como un ganar-ganar, porque pues al final del día para Estados Unidos es más barato traerse algo de México, una manufactura de México que es de alta calidad, etcétera, y es mucho más barato que hacerlo allá. Entonces el consumo, el precio baja, la gente en general lo puede consumir, todas las personas o la mayoría de las personas en teoría les puede alcanzar pues ese coche, esa computadora que a lo mejor si estaba producida en Estados Unidos pues no les va a alcanzar por los altos precios, ¿no? Y por eso es que te traes comida igual México les exporta mucha comida a Estados Unidos, Europa la exporta, no sé, de África, algunas partes, o de Vietnam, etcétera, ¿no? Se empiezan a generar como estos clústeres, cada país empieza a ser fuerte en algo, ¿no? Así es como funciona y es así como todos nos beneficiamos, ¿no? De precios más bajos. Y sin embargo, Ana, digo, me parece muy bien el comentario ilustrativo, digamos, para pasar a la siguiente parte, ¿no?
porque justamente para marzo y abril, y estamos como en perfecto tiempo para hablar de eso, pues hay una batería de advertencias arancelarias, ¿no? Así lo titulamos hace rato, ¿no? Tenemos que el 1 de marzo, en la narrativa de Trump, se impone un 25% de aranceles a productos de México y Canadá, ¿no? El 12 de marzo, 25% de arancel al acero y aluminio de todo el mundo, y se incluye a México y a Canadá. Que el 2 de abril, ¿no? También se pone un 25% de arancel a los automóviles que ingresan de otro mercado, llámese todo tipo de importaciones de automóviles, y que en abril se va a analizar si se establecen aranceles recíprocos a todos los países que a su vez tienen algún arancel para productos estadounidenses, ¿no? ¿Cuál sería el efecto en primer momento, Ana, de llevar a cabo todas estas advertencias a la realidad o amenazas, como lo podamos llamar? ¿Cuál sería el efecto para Estados Unidos después de este comentario tan ilustrativo que haces hace unos momentos, ¿no? Yo creo que muchos de los efectos ya se empezaron a ver. Por ejemplo, digo, yo me dedico mucho también al sector de commodities en el banco y ya se ha empezado a ver una mayor demanda por commodities en Estados Unidos, físicos, tanto de cobre, oro, por ejemplo, porque pues hay este miedo de que si se imponen aranceles, pues todo esto que yo necesito para la producción de lo que sea, ¿no? El que estén produciendo, ya sean automóviles, cables eléctricos, etcétera, pues va a aumentar, ¿no? O sea, mis costos de producción van a ir aumentando, ¿no? Entonces, ya se empezó a ver esa mayor demanda previo a la imposición de aranceles como para tratarse de adelantar a este tipo de las tarifas, ¿no? Pero de entrada lo que causaría sería un aumento en la inflación, porque obviamente los costos de producción se van a ir elevando. Entonces, este aumento en la entrada de commodities lo están haciendo para tratar de aminorar este golpe, ¿no? Si hubieran sido así como de la nada, ¿no? Hoy los anuncian y mañana se ponen, pues el golpe inflacionario sería mucho mayor porque la empresa ya no pudo planear y tiene que comprar esos bienes a precios más altos, ¿no? Entonces ya empezaron a hacer como que este shift, o sea, tratando de buscar la manera de que no les pegue tanto en sus costos de producción, pero obviamente mientras vaya pasando el tiempo y mientras se vayan imponiendo los aranceles, va a haber un incremento en los costos de producción para las empresas que depende del bien, van a pasar ese costo en la producción a los consumidores, ¿no? Al final del día va a depender de, como decimos también en economía, de la sensibilidad que tiene la demanda al cambio en el precio, ¿no? Cuando son elásticos, por así decirlo, unos toman el precio y los otros no, ¿no? Entonces, al final del día, los consumidores van a ser los que son los más afectados por este aumento en los aranceles, ¿no? Van a ser los que últimamente van a pagar cada uno de estos aranceles. A mí lo que me preocupa y lo que ha dicho Trump en general es que, por ejemplo, para el caso del aluminio y el acero, que iban a ser como que acumulativos, ¿no? O sea, de que van a ser ese 25 general, luego 25 el acero, el aluminio, a lo mejor también para los automotrices. Entonces ya estás hablando de aranceles del 50%, no del 25%, que ya 25% es una locura desde mi punto de vista. 50%, o sea, no quiero decir que es impagable, siempre va a haber gente que va a poder consumir esto, pero va a ser un golpe muy fuerte para los consumidores estadounidenses que si tienen que cambiar su coche, pues ya no lo van a poder hacer, etcétera, ¿no? Las empresas, ¿cómo le van a hacer para producir ellos en Estados Unidos si de repente les llegan un arancel del 50% al acero o al aluminio, ¿no? Y nada más digo, también ya un poco platicado, Ana, pero esto necesariamente significaría que las plantas de producción se instalarían en Estados Unidos. Digo, también de repente es una posición pues ya muy debatida y muy analizada. Sabemos que no es posible, pero ¿por qué sigue existiendo, digamos, esa narrativa pues en el gobierno de Estados Unidos? Yo siento que es parte, como decimos, esta parte política, ¿no? Porque las plantas no se pueden pasar de la noche a la mañana. O sea, una planta de automotriz, pues no tarda 2 días en cambiarse, tarda años, ¿no? En hacer todo el cambio de proceso de México hacia Estados Unidos, o sea, cualquier país, ¿no? O sea, son años en los que toman la decisión desde dónde se van a poner, desde qué van a producir en ese país, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, como mencionábamos al principio, es más un tema político de Trump hacia su base de decirles vamos a regresarles los trabajos, cuando en realidad no lo pueden hacer, porque independientemente de eso, pues si vas a producir en Estados Unidos, tienes que automatizarlo. La mano de obra estadounidense es muy cara, mucho más cara que la mexicana, ¿no? Y no estoy diciendo que es súper barato en México y que nos estamos despreciando por salarios bajísimos, no. El nivel de vida en Estados Unidos
es muy alto. Los costos de vivir allá son muchos más altos de los costos que vivir en México, ¿no? Entonces, si las plantas se mueven de México a Estados Unidos, pues se van a automatizar, van a ser plantas que van a utilizar a lo mejor un par de personas que estén viendo si esta línea de producción está funcionando de manera correcta, pero no va a aumentar la cantidad de personas que van a estar trabajando allá. También a lo mejor a muchas de estas empresas pues no les conviene mover la planta para todos los costos que van a tener para automatizarla, ¿no? Al final del día la automatización también es sumamente cara, ¿no? Y ese 25% o lo que sea, pues a lo mejor va a ser un impacto que van a ellos decir, ¿sabes qué? Pues se lo pasamos a los consumidores. Igual me están demandando automóviles, igual me los van a demandar al precio a que se los estoy poniendo, porque ya lo vimos en la pandemia, ¿no? De repente no había coches y comprabas coches, por ejemplo, el mercado de coches usados, era, o sea, que salía igual un coche usado que un coche nuevo, ¿no? Porque no había y la gente los demandaba si los necesitaban. Entonces, es como se empieza a volver como que muy tricky eso, ¿no? Pero al final del día, pues va en la línea de que vamos a traer trabajos a Estados Unidos y la gente pues le cree, ¿no? Ana, sobre el impacto en México, digo, para empezar en ese tema, recuérdanos por favor cuál es la expectativa de crecimiento para el 2025 y cuál sería en caso de que todo lo que ya mencionamos llegue a materializarse, porque es un tema que ya habías planteado en algún espacio de nosotros, pero me gustaría retomar por ahí el hilo para revisar el impacto en México. El crecimiento económico para México, supongamos que no nos la vamos pasando así como hasta ahorita, ¿no? De que sí va a imponer aranceles y los empieza a patear y todo eso, es una expectativa de crecimiento de 0.8%. Esto sería una desaceleración del crecimiento económico que tuvimos en 2024 de 1.3%. Ojo, pareciera como que tétrico, pero el año pasado fue un año electoral. Normalmente el crecimiento es más fuerte durante el año electoral que durante el siguiente año. Entonces sería una desaceleración normal como sucedería en cualquier otro año postelectoral. Pero evidentemente si nos imponen aranceles, supongamos que se cumplen todas nuestras peores pesadillas, ¿no? Que sean aranceles del 25 y los otros del 25 y que se empiecen a acumular y así, pues obviamente México caería en una recesión y posiblemente Estados Unidos también, pero yo consideraría que a lo mejor, te digo, dependiendo de qué punto estemos de cero aranceles hasta nuestra peor pesadilla, podría ser a lo mejor una caída inclusive del 4% en el crecimiento. O sea, vaya, no sería crecimiento económico, sería una contracción económica, estaríamos en recesión. Las afectaciones por sector exportador o para el sector exportador, ¿cómo deberían entenderse, Ana? En cuanto a los subsectores, por llamarlos así, o actividades productivas, ¿cuáles serían las más afectadas y en qué zonas? Yo creo que debe ser dependiendo de cada uno de los sectores y dependiendo, como te digo, si se acumulan o no se acumulan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los más afectados va a ser definitivamente el sector automotriz, que es el que está más integrado con Estados Unidos, esta parte del sector de autopartes, la parte del sector de computación también, monitores, etcétera. Todo eso también hay una producción amplia en México. La parte del sector de teléfono, de telefonía, o sea, los celulares, toda esa producción también, mucho de eso se hace en México. El de aparatos para medicina, de este tipo de dispositivos médicos, así es. También hay clústeres en México donde muchas de las partes se hacen aquí en México, partes como eléctricas, ¿no? El cableado, todo eso, o sea, todo este tipo de manufactura sería lo que sería más afectado, ¿no? Todos estos lugares, las regiones donde se clusterizan, evidentemente en Nuevo León, el sector Bajío, ¿no? Donde tenemos el sector automotriz, este sector aeroespacial, por donde está, creo que, no sé si es Durango, por allá donde está la parte de médico, Chihuahua, o sea, casi toda la franja norte de México y la parte del sector Bajío sería lo más afectado. Si encontramos esas afectaciones por sectores o actividades económicas y Estados Unidos, digamos, quisiera disminuir la afectación a los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses, ¿habría o tendría Estados Unidos la oportunidad de buscar otros países para sustituir esas importaciones? ¿Has analizado eso o han analizado eso ustedes en Banco Base? Sí, pero la verdad es que no es posible. No que no sea posible, obviamente hay muchos lugares en el mundo que se produce, pero México tiene una mano de obra súper calificada. O sea, lo que se construye en México, la manufactura de México, a diferencia de lo que muchos piensan, no es maquila en general. Son cosas
muy específicas, de muy alta calidad y que se utilizan como, te digo, en dispositivos médicos, muchas cosas específicas que competimos directamente con países como Alemania, como Japón, Corea. Entonces, la única manera de poder sustituir estos bienes sería irse literalmente a Alemania, a Japón por ellos, ¿no? Que no solo estarías hablando de que, pues, obviamente Alemania tiene una mano de obra mucho más cara, que, o sea, los bienes producidos allá ya de por sí son más caros porque, pues, al final del día es Alemania, Japón también tenías que hablar de estos costos de transportación, ¿no? De traerte toda esa manufactura de Japón hacia Estados Unidos, ¿no? Y también estamos hablando de que, pues al final del día, lo que dice Trump, Europa también va a tener impuestos. Posiblemente Japón también va a tener impuestos, ¿no? Obviamente no hay manera en lo que plantea Trump de que los consumidores estadounidenses no se vayan a ver afectados. No tiene ni pies ni cabeza esto. Para el sector exportador, Ana, en México, ¿no? Como el principal afectado, ¿qué medidas están disponibles, digamos, en el mercado para poder evitar o para aminorar, digamos, los impactos de una política arancelaria como la que estamos hablando? Si se impone esto, vamos a ser afectados en general, pero yo creo que cada empresa va a tener que ver, pues en su tesorería, ¿no? En su administración, la manera de sobrellevar estos aranceles, ya sea a través de coberturas cambiarias o de tasas de interés o lo que sea que tengan que hacer, pero al final del día vamos a ser afectados. Yo lo que quiero así como que marcar, importante, yo creo que el gobierno, digo, algo que ha hecho que a lo mejor el tipo de cambio, no sé, súper eleve y que ha mostrado un poco de estabilidad, es esta parte del Plan México. Yo creo que, digo, independientemente de que hay cosas que parecieran ser muy difíciles de lograr, al menos la intención que se tiene con ese plan y si se logra hacer de una manera razonable, podríamos sobrepasar muchos de estos problemas. En gran medida, yo creo que lo que Trump quiere o lo que está buscando, y a los que sí quiere molestar, por así decirlo, son a los chinos, ¿no? O sea, Donald Trump trae un pleito casado con China y ahí sí hay mucho tema ahí de que, pues a lo mejor hay una triangulación, ¿no? De que vienen ya bienes de China que no se hicieron en México, que no tiene, o sea, que no están en parte de esto del TEMEC y que tratan de meterlos hacia Estados Unidos como si fueran, ¿no? Hechos en México, ¿no? Entonces, algo que el Plan México trae, que creo que es relevante y que podría ayudar al país, es eso, de que muchas cosas quieren traerse esa producción hacia México, ¿no? Hacer o sea, invertir para que sea más intensivo y poder hasta cierto punto sacarle la vuelta a los aranceles de Trump, ¿no? De decirle así como que, mira, sí estamos haciendo algo, para que las cosas de China no entren a través del país o sea, hacer buena onda, échanos la mano, ¿no? Y como decimos, al final del día, pues Trump está buscando, independientemente de los aranceles, está buscando esta parte también del fentanilo y de los migrantes, ¿no? No quieren ese flujo de migración hacia Estados Unidos que en su mayoría pues vienen de Centro y Sudamérica, ¿no? Inclusive tampoco son muchísimos los mexicanos que están haciendo fila, ¿no? Para irse hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que mientras vaya el gobierno haciendo pues algo en estos puntos, Donald Trump va a ir pateando los aranceles en general. Es decir, las advertencias o amenazas arancelarias irán disminuyendo, sobre todo entendiendo como que no convienen a ninguna parte, irán disminuyendo en tanto Estados Unidos vaya ganando en otros temas, ¿no? El migratorio, el del crimen organizado, el tráfico de drogas y la sustitución de importaciones chinas en México, ¿no? Yo creo que Trump al final del día va a seguir hablando, ¿no? O sea, va a ser tema de 4 años, ya lo vimos. O sea, independientemente, yo creo que si no es fentanilo, va a ser otra cosa, ¿no? Pero y va a estar así como vociferando todos los 4 años a su gente, ¿no? Tratando de ver de que, miren, México está haciendo lo que yo quiera, ¿no? Entonces no creo que vaya a ser, o sea, yo creo que va a ser el cuento de nunca acabar. Sí creo que van a poner aranceles a algunas cosas específicas, porque digo, sería una locura de verdad que lo hicieran para todo, ¿no? Para todos cada uno de los bienes, ¿no? Sí creo que va a llegar a imponer las del acero, por ejemplo, las del aluminio, como lo vimos en el 2026. Digo, 2016, perdón. O sea, en su administración, yo creo que vamos a tener los mismos aranceles. O sea, no creo que se vaya a súper
ir hacia otros lugares que no le convengan tampoco. Muy bien. Ana, pues nos ha dado mucho gusto estar platicando contigo el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más antes de concluir. Creo que cubrimos todo. No sé tú, ¿qué piensas? Creo que también. Y si nos acordamos de otra cosa, pues nos volvemos a ver por este espacio para continuar. Te agradezco mucho los minutos y a todos los que nos escuchan, pues les comento que hemos llegado al final de este espacio. Estaremos hablando más del tema en este podcast y pues en otros formatos de Incomex. Recuerden que pueden seguirnos o volver a escucharnos junto al resto de los episodios en Spotify, Amazon Music. Esto fue Radio Incomex. Pues nos escuchamos la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.